Aventureros, dos titanes se enfrentan hoy en Desafío Viajero. Jesús de Nazaret, probablemente mi personaje favorito de la historia y que ya ha estado muchísimas ocasiones en el canal. Hemos hablado de él con personajes absolutamente eruditos, con sabios como Antonio Piñero, que ha desbrozado el personaje en varias ocasiones por aquí. Pero el otro titán que va a estar al otro lado del ring y seguro que dando la mano al principal es Óscar Fábrega. Pues ya sabéis, ¿no? Uno de mis favoritos, una de mis debilidades, autor de... Pues tengo tantos libros de Óscar Fábrega que estaría casi media entrevista citándolos, pero los más recientes, por supuesto, bueno, Dios ha vuelto, que estuvo hace muy poquito hablándonos de este libro de curiosidades de las religiones. Mira, tengo por aquí el que hoy nos va a servir un poquito de base, del que ya hemos hablado en Desafío Viajero. Eso no estaba en mi libro del Nuevo Testamento. Por supuesto, Prohibido excavar en este pueblo, Compendium Redae. Esto no estaba en mi libro de Historia de los Cátaros, el de María Magdalena muy recientemente, el de a propósito de Poe, sobre Edgar Allan Poe. Pues bueno, si es que Óscar ha estado aquí un montón de veces. Si os preguntaréis, ¿y otra vez hay libro nuevo? Tranquilos, no hay libro nuevo cada mes de Óscar Fábrega, aunque seguro que si se lo propusiera, habría. Esta vez vamos a hablar de curiosidades de los evangelios. Por ejemplo, ¿sabíais que en el momento de la muerte de Jesús hubo zombies por Jerusalén? ¿Y qué me decís del prendimiento de Jesucristo en el huerto de Getsemaní? ¿A que no teníais conocimiento de que un hombre desnudo empezó a moverse y a corretear por la zona? Y que en el momento de la muerte y resurrección de Jesús se rompió el velo del templo de Jerusalén. ¿Qué significan todas estas cosas? ¿Qué diferencia hay entre los evangelios gnósticos, los canónicos o los apócrifos? Bueno, pues esto y mucho más nos lo va a contar hoy Óscar Fábrega. ¿Listos? Comenzamos. Óscar Fábrega, ¿qué tal, colega? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, joven? Un placer volver a hablar contigo. Que no hace tanto que Bueno, hablamos. no hace tanto, pero bueno, a mí es que me gusta tanto hablar con Óscar Fábrega que en cuanto cuando veo que la puerta se abre un poquito, me meto y le digo, Óscar, vamos a hablar de alguno de los temas que te gustan a ti, que le gusta mucho a la audiencia y que yo, pues bueno, disfruto mucho escuchándote, ¿no? Y es el de Jesús de Nazaret y es el de curiosidades de los evangelios, porque la noticia que me gustaría dar y que ahora nos va a contar un poquito Óscar es que le vais a poder ver físicamente hablando de curiosidades de Jesús y de los evangelios en Mora, en Toledo. Una charla que va a ser espectacular y que nos va a contar un poquito Óscar el asunto. Sí, a ver, es un congreso que organizan los amigos de Misterio de Mora, que es una asociación de este bello pueblo de Toledo, que además va a ser curioso porque son dos fines de semana distintos, no se va a ¿Mm? concentrar todo en un fin de semana. Empieza el 22 de noviembre, precisamente el día de mi cumpleaños. ¿Mm? Como un amigo, por cierto, Alberto López, que tiene un libro genial que se llama Las Plazas de Toledo, y luego el sábado, ese mismo sábado también estará Sol Blanco, del ¿Mm? grupo EPTA, que todos conocemos, y el ¿Mm? siguiente fin de semana, el viernes 29, yo daré una charla sobre esto, ¿no? Curiosidades y anécdotas y aspectos realmente sorprendentes de tanto de los evangelios como de la historia de Jesús, como de los primeros años de lo que sería el cristianismo o los cristianismos primitivos, que yo cada vez abogo más por el uso de ese término en plural. Y al día siguiente habrá otros dos grandes titanes de este mundillo, que son Don Jesús Callejo y don Juan Ignacio Cuesta, ¿no? O sea, que será un congreso muy chulo que se celebrará en este, como insisto, un pequeño pueblo que además es muy bonito de la provincia de Toledo y en el que voy a dar una charla que por ahora es totalmente inédita y que no guarda relación directamente con ningún libro mío y a la vez guarda relación un poco, pues, con todos los que he escrito sobre los misterios y enigmas del cristianismo. ¿Mm? Bueno, pues estáis todos invitados, allí estará Óscar Fábrega. Oye, últimamente te veo mucho en el pack con Jesús Callejo, ¿no? Sí, llevo varios años curioso, pero coincidimos bastante, sí, sí. Sí, además, incluso no solamente en el pack, o sea, no solamente en congresos, sino incluso en libros, ¿no? Hace poco, por ejemplo, salió el libro del amigo Raúl Ferrero, que Sí. él prologa, no, perdón, que yo prologo y él hace el epílogo, y en el libro del amigo, en el amigo del libro Jorge Barroso, Cuando los monstruos se hicieron realidad, que es un pedazo de libro que de aquí recomiendo a todos nuestros oyentes y a ti también, por supuesto, que prologa a Jesús Callejo y que yo hago el epílogo. O sea, es decir, formamos una suerte de tándem
que para mí es todo un honor, porque además ya, como recordarás, como dije en Valencia, yo tengo, siempre he dicho que tengo dos grandes maestros, uno en el mundo del misterio, que es Jesús Callejo, y otro en el mundo de la exégesis del cristianismo, que es Antonio Piñero, ¿no? O sea que Ujú. fíjate, para mí esto es un placer, ya que se haya convertido en un amigo, en un colega y en un compañero además, o sea que genial. Bueno, los que vivimos en Valencia tuvimos la suerte de contar para el primer congreso de Misterio e Historia de la ciudad con Óscar Fábrega, que estuvo en la mesa con Antonio Piñero y con Jesús Callejo. Es decir, estuvieron las tres juntos, lo cual fue una maravilla. ¿Qué tal el congreso? ¿Qué tal te lo pasaste, Óscar? Muy bien, muy bien. Yo creo que fue genial. Fue para mí de los mejores congresos que he estado en los últimos tiempos. Y mira que he Qué estado en bien. muchos. Sobre todo, además, primero porque estuvo todo súper bien, muy bien organizado, todo perfecto. Pero además he de felicitaros por haber hecho algo realmente distinto, ¿no? Que es el formato esta estructura en mesas de debate de tres personas distintas. Aunque también es verdad que el político de Jesús Callejo en nuestro debate se quedó un poco apocapado. Porque claro, nos enfrascamos Piñero y yo en algo que yo ya sabía de antemano que podía resultarle polémico, ¿no? Que es el tema de su percepción de cómo eran las mujeres en el movimiento de Jesús. Pero yo creo que fue bastante guay para la gente, ¿no? De hecho, muchos me lo dijeron que hayan bebido algo realmente sensacional y que al final no deja de ser algo muy sano y algo normal, ¿no? Piensa que él es una generación distinta también, ¿no? O sea, tenemos perspectivas distintas, aunque en el 95% de nuestro trabajo podamos estar de acuerdo, ¿no? Pero quizás hay pequeñas fricciones precisamente en cosas que yo creo que tienen más que ver también con sesgos previos de cada uno, ¿no? Y Ujú. fíjate que digo de cada uno, no digo de él, sino de ambos, ¿no? Desde su perspectiva y la mía son distintas, pero quizá porque estamos ya marcados por el mundo en el que nos hemos criado cada uno, ¿no? La Así que verdad es que bueno, fue genial. fue maravilloso, ¿no? Porque una vez que Óscar Fábrega terminó su exposición, ¿no? Antonio Piñero, pues me dijo, bueno, lo ha hecho todo muy bien, pero luego le diría alguna cosita. Pero no se pudo morder la lengua, no se pudo morder la lengua, lo soltó allí y comenzó un debate de caballeros maravilloso. Y yo creo, pues, que tuvimos toda la audiencia el placer de quedarnos, pues bueno, casi en catalepsia, ¿no? En una catarsis viendo a estos dos debatiendo. Bueno, fue muy bonito, muy bonito. Bueno, Oscar, pues que estamos aquí para hablar de curiosidades de los evangelios, del Nuevo Testamento, de Jesús, un tema que a ti te encanta, a mí Sí. también me gusta leer sobre ello. Y fíjate, hay un asunto que a todos los que nos gusta el mundo del misterio, bueno, y en realidad a los que nos apasiona la historia, hay un documento que siempre está planeando sobre los evangelios, sobre la génesis de los textos, que es el documento Q. A ver si, para que ya quede por fin claro, nos puedes contar, pues para la gente que ha oído hablar del documento Q, pero no tengo muy claro qué es esto, qué es el documento Q y si existió en algún momento. Claro. Vale, a ver, es un documento hipotético. O sea, no se sabe si existió, aunque se da por hecho que existió, porque solamente que haya existido, y cuando hablo de existir me refiero a existir físicamente, o sea, un documento Ujú. escrito, es lo único que explicaría una anomalía que se da en los evangelios de Mateo y de Lucas, ¿no? A ver, resumiendo muy brevemente, el primer evangelista, como ya hemos comentado en más de una ocasión, es Marcos. Evidentemente no fue Marcos el autor de este evangelio, igual que tampoco fueron Mateo, ni Lucas, ni Juan. Todos son pseudoepigráficos, pero bueno, eso da igual. El primer evangelio es ese que se escribió en torno a los años 70 más o menos, y ese evangelio se supone que está fuertemente influido tanto por una serie de tradiciones orales que Marcos recogió, como con alguna tradición escrita, probablemente centrada en los relatos de la pasión, y luego si queréis podemos también hablar un poco de esto, y finalmente eh, supuestamente también por algunas cosas que se pudo él sacar un poco de la manga y que le venía bien para justificar su postura teológica previa, que es paulina, es decir, que está basada en la teología de Pablo que había estado predicando unas cuantas décadas atrás, ¿no? Después surgieron dos evangelios más, que son Mateo y Lucas, que se escriben entre la década del 80 y el 90 del siglo I, que tomaron como punto de partida el evangelio de Marcos y que se dedicaron a ampliarlo y a corregirlo. Lo corrigieron, lo ampliaron sobre todo al principio, incluyendo las escenas del nacimiento de Jesús, cada uno a su manera, y al final, incluyendo las escenas de la resurrección de Jesús, que no aparecía en Marcos. Eso es muy llamativo. Pero además hay una enorme cantidad de material común que tienen Mateo y Lucas y que no estaba en Marcos, y eso es lo importante, que da que pensar que probablemente usaron otra fuente escrita
al margen de Marcos. Eso es lo que se conoce como la teoría de las dos fuentes. Marcos por un lado y esta fuente hipotética que se conoce como Q, que procede del alemán Quell, que significa fuente. Por eso no se puede llamar fuente Q. Mm. Todo eso sea, pues sea fuente, fuente. Sería documento Q lo más correcto, ¿no? Y eso es, evidentemente tuvo que existir porque es que hay muchos, sobre todo son en su gran mayoría son dichos de Jesús, lo que se conoce como logia en griego, y dichos y muchas parábolas de Jesús, que están exactamente igual, insisto, en Mateo y en Lucas, pero no aparecen en Marcos. Claro, eso ha llevado a que se especule mucho, ¿no? Y es muy probable razonar hoy en día que antes de que se escribiese el Evangelio de Marcos ya estaba rondando alguna colección de dichos y parábolas de Jesús, que es esto que se llama como Q. Curiosamente, cuando se descubrió en los años 50 del siglo XX, se produjo el hallazgo de Nag Hammadi, que es una biblioteca gnóstica enorme. Uno de los textos que se encontró es un texto, un libro fascinante que se conoce como el Evangelio copto o el Evangelio gnóstico de Tomás, que no es un evangelio, sino que es precisamente es otra recopilación de dichos y de parábolas de Jesús. Y curiosamente, y esto es muy, muy significativo, aunque ese texto que se encontró es del siglo IV, de finales del siglo III, muchos de los dichos que aparecen en el Evangelio gnóstico de Tomás aparecen también en Q, pero es más, en el Evangelio de Tomás aparecen en una forma más, como más primitiva de como aparecen en Mateo y en Lucas. Lo que da que pensar que probablemente o bien el Evangelio de Tomás está basado en un Q más antiguo o era otra colección de dichos paralela a Q que tuvo que escribirse más o menos en el año 50 del siglo I. Esto es muy interesante porque estamos hablando de que fíjate que se ha especulado, ¿no? Con qué pasaría si se encontrase un nuevo de pronto, ¿no? En el mundo de la arqueología se encontrase un nuevo evangelio o se encontrase algún texto perdido, como ha pasado alguna vez, ¿no? Con el evangelio de María Magdalena, gnóstico, o el evangelio de Judas, también gnóstico. Esto sería el hallazgo del siglo. Si alguien encontrase algún día esto, el Q original, o el Evangelio de Tomás original, la colección de dichos de esto, sería realmente demoledor porque nos daría una perspectiva muy distinta de cómo fue el Ujú. cristianismo, ¿no? Pero sea como sea, esa es la idea, ¿no? Q es importantísimo porque además hay un aspecto que a mí me gusta mucho remarcar. Por lo que sabemos, en Q, el autor de Q o el recopilador de los dichos de Q no parece importarle demasiado, y esto es muy interesante, la muerte y la resurrección de Jesús. Más bien le interesaba la predicación de Jesús, la predicación ética y moral de Jesús. Y Ujú. esto es muy significativo porque a la vez que surgió esta obra, estaba Pablo de Tarso difundiendo por gran parte del Mediterráneo oriental su mensaje que, al contrario que en Q, se centraba en la muerte y la resurrección de Jesús. Esto es realmente significativo, es decir, queda claro que para unos cristianos en los años 50, apenas 20, 15, 20 años después de la muerte del Nazareno, para unos lo que le importaba era su vida, más que su vida, su mensaje, lo que él predicaba, y para otros lo que le importaba era su muerte. Realmente curioso, porque, por ejemplo, si Q existía, ¿cómo es posible que Pablo no cite en ningún momento ninguna frase de Q? ¿Cómo es posible que Marcos, el primer evangelista, tampoco conociese a Q cuando escribió después de que esta obra? Pues probablemente porque o no estaban de acuerdo o no tuvieron acceso a esa información y se movió por grupos cristianos distintos. Eso es muy curioso. Qué curioso. La verdad es que el común de los mortales, ya sean historiadores o cristianos, no se hacen este tipo de preguntas, ¿no? Y es un Claro, poco cuando indagas, cuando vas al Busilis, cuando empiezas a desmigar todo esto, te das cuenta de que al final es un misterio, ¿no? ¿Por qué Pablo claro, no tuvo en cuenta el documento Q? Y tenés dos hipótesis, ¿no? O no sabía que existía o no estaba de acuerdo con él, no le gustaba simplemente y ya está. claro. Lo cierto es que cuando hoy cogemos pues cualquier Biblia y vamos a la parte del Nuevo Testamento, nos encontramos con los cuatro evangelios, nos encontramos con las cartas de San Pablo, con los Hechos de los Apóstoles. Ahora bien, ¿cómo se produce esta elección de los cuatro evangelios? Porque hay una leyenda por ahí, ¿no? Del Concilio de Nicea, y a mí me Sí. gustaría que nos aclarases esta leyenda de qué va y cómo se produce este proceso de elección de esos cuatro evangelios y no las decenas de apócrifos que hay por ahí. ¿Por qué justo estos cuatro? Sí, a ver, hay mucho mito con esto y en este caso sí que hay que lanzar una lanza a favor de la Iglesia Católica, porque siempre se ha querido vender y además especialmente como consecuencia
quizás especialmente como consecuencia del Código Da Vinci, ¿no? Que popularizó mucho esta idea, que el canon neotestamentario se aprobó en el Concilio de Nicea, que, como bien sabes, fue organizado por Constantino, el emperador Constantino, en el año 325. No fue así, ni de lejos, ¿no? De hecho, existe incluso una leyenda de la que se hace eco Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, su historia de la Iglesia, que es posiblemente sea una de las mejores fuentes para conocer la historia del cristianismo de los tres primeros siglos, pero a la vez es una fuente tremendamente contaminada, entre otras cosas porque Eusebio sesgó mucha información y además pretendía dar un mensaje que es absolutamente equívoco y falso, que es que había una gran unidad en el cristianismo desde el primer momento, cosa que no Ujú. es real, ¿no? En ese libro, él se hace como una leyenda que según él le habían contado. Él usa mucho esa fórmula, según me había contado. Además dice nombres de personas que no se pueden ni siquiera comprobar quiénes eran, ¿no? Bueno, le habían contado que durante ese concilio decidieron aprobar qué libros eran los válidos y qué libros no. Entonces lo pusieron todos encima de una mesa dice la casa de Dios, lo que da que pensar que tuvo que ser por alguna iglesia que habría allí en Nicea, y que rogaron al Señor para que los que fuesen los divinamente inspirados permaneciesen en la iglesia, mientras que los espurios, los falsos, cayesen. Entonces, pues se dice que eso es lo que pasó, simplemente, que ese fue el criterio. Bueno, pues esto no es realmente así. Primero, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de esto, y es que oficialmente la Iglesia Católica hasta el concilio de Trento, que se celebró en el siglo XV, ojo, en el siglo XV, no ofreció una lista canónica de los libros del Nuevo Testamento. Eso es muy llamativo. Por lo tanto, esto de Nicea tenemos que olvidarlo. Pero es que además sabemos que eso no es así, ¿no? Mira, para que te hagas una idea, existen dos evidencias anteriores de lo que podríamos llamar precanon. Una es un texto muy curioso que se encontró en una casa en Roma que se conoce como el fragmento de Muratori, así se llama Ujú. la casa en la que se encontró, la casa de Muratori, era el dueño de esa casa, que incluía un listado además escrito a mano y era simplemente eso, un listado con algunos comentarios de las supuestas obras que tenía que tener un buen cristiano, una recopilación de obras cristianas. Y incluía 21 de las 27 que aparecen en el Nuevo Testamento. De hecho, las 6 que no incluía eran las razonablemente más dudosas y las que más tiempo tardaron en ser aceptadas por todos los padres de la Iglesia. Entre las que está, por ejemplo, el Apocalipsis, está la carta a los Hebreos, está la carta de Judas, la carta de Santiago, hay unas cuantas cartas que son, y sobre todo el Apocalipsis. Sin embargo, incluía, y esto es llamativo, algunos libros que no están en el canon, como el Apocalipsis de Pedro, que es un libro hoy en día perdido, existe una versión gnóstica, pero no está la versión católica, o El Pastor de Hermas, ¿no? Que también son libros muy antiguos. Pero hay más, fíjate, ese libro se cree que ese fragmento ambulatorio se escribió hace el año 175. Es decir, estamos hablando de 150 años antes que Nicea. Por esa misma época aparece un escrito que se llama Contra las herejías de un obispo de Lyon, galo, que se llama Ireneo de Lyon, famoso Ireneo de Lyon, que en ese libro para atacar a los herejes, que casi su ataque se centra sobre todo en los gnósticos, ofrece también su objetivo es crear una ortodoxia. Él se queja de que no exista una ortodoxia, de que no exista ya, de que no tengan claro los cristianos cuáles son sus verdaderas, las ideas buenas que tienen que seguir y cuáles son los libros que las legitiman. Entonces él ofrece también un pseudocanon que está compuesto por 10 cartas de Pablo, algunas de ellas hoy sabemos que no son realmente de Pablo, algunas de las que son de Pablo no las incluyó, Ireneo entre las buenas, y los cuatro evangelios. Y además fue él el que en ese libro atribuía el origen, el nombre de el autor a cada uno de estos cuatro evangelios según otras cosas que él había leído por ahí y tal, ¿no? Es decir, ese libro contra las herejías se escribió en el año 180. Con esto sabemos que más o menos la segunda mitad del siglo II ya más o menos había un canon de las obras principales del Nuevo Testamento y por Wow. supuesto estaban los cuatro evangelios. Y ningún apócrifo, no hay ningún evangelio apócrifo que estuviese en duda. Sí que hay menciones a algunos textos muy antiguos, por ejemplo el Evangelio de Pedro, que hoy en día también está desaparecido, y que Ireneo lo comenta como que era muy usado, pero no lo reconoce como canónico, y otros tantos que Ireneo considera que son espurios, pero no porque no sean válidos. Él habla de otros muchos que considera que no son válidos porque cree que son inventos. Él sobre todo habla de otros tantos que no son válidos porque son heréticos. O sea, no es lo mismo evangelios apócrifos
que la Iglesia no los sanciona como prohibidos, ni considera que sean heréticos, que evangelios que sí han sido escritos por comunidades claramente heréticas, ¿no? Pero sea como sea, es mentira. En Nicea no se aprobó el canon, se aprobó 1200 años después casi, oficialmente, pero ya existía un precanon bastante marcado desde mucho tiempo antes. Bueno, qué interesante. Lo que tiene que quedar claro entonces, ¿existe algún evangelio apócrifo que haya sido datado previo a alguno de los canónicos? ¿Los No. cuatro canónicos son los más antiguos? Sí, sí, a ver, por lo menos Marcos, Lucas y Mateo, sí. Otra cosa es que quizás ese fragmento, ese Evangelio de Pedro que te digo, probablemente sí sea contemporáneo a Lucas y Mateo. Lo que pasa es que no se conserva entero, solamente se conservan algunos fragmentos. Y probablemente hay un papiro, fíjate, eso solamente es un párrafo, se conoce como el papiro Egerton, que es un pequeño párrafo que cuenta simplemente una parábola de Jesús que es muy antiguo porque además hablo del texto, o sea, del pequeño fragmento de papiro, está datado con carbono 14 en el año 100, lo cual quiere decir que eso correspondía a un evangelio que se había escrito mínimo un tiempo antes, ¿no? Pero solamente eso, no hay ningún apócrifo que sea ni siquiera contemporáneo a los cuatro canónicos, por lo menos a los tres sinópticos, a Marcos, Lucas y Mateo. Eso está Bueno, claro. pues ahí queda claro y zanjado el asunto. Porque cuántas veces, ¿no? Se dice, y esto es como muy recurrente, ¿no? Y yo lo sigo escuchando, ¿no? ¿Y por qué la Iglesia solo utiliza esos cuatro siendo que hay otras decenas de evangelios apócrifos más, ¿no? Pues le acaba de dar la respuesta Oscar perfectamente, porque son los cuatro más antiguos. Y Y esto es muy importante. ya nos gustaría que Mm. hubiese más evangelios para poder contrastar la información, ¿no? Pero por desgracia no es Mm. así, es lo que tenemos. Vamos a hablar de los evangelios, de Hechos de los Apóstoles y de alguna de las curiosidades que a mí me gustaría ver qué quiere decir esto o cómo se interpretan, ¿no? Vale, Vamos a Hechos de los Apóstoles dos venga. uno 4. Y se produjo de repente un sonido desde el cielo, como de un viento que irrumpe impetuoso y que llenó toda la casa en la que estaban aposentados. Y se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y quedaron todos llenos de Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué Sí. es esto? Porque esto, así aparentemente, es como muy raro. Bueno, este es el comienzo de la misión cristiana, este es el comienzo real del cristianismo según la versión de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Lo que está contando es que justo después de que se produjese la aparición de Jesús, que aparece en los Evangelios, de que se Ujú. produzca la ascensión de Jesús, que solamente se narra en Hechos de los Apóstoles, y después de que decidan encontrar un sustituto para Judas, que esto es muy curioso. Es algo que a mí me llama mucho la atención, porque claro, Jesús eligió a los 12 apóstoles. En toda la literatura, cuando se habla de ellos, de los 12, se les nombra como así, los 12, en mayúsculas, como si fuese el nombre de un colectivo, ¿no? Y Ujú. el que eso era un colectivo que tenía que ser 12 porque Jesús lo había elegido así, lo demuestra precisamente que tras la muerte de Judas, elijan a otro que sustituya a Judas para que forme parte de ese contubernio. Sin embargo, fíjate qué curioso. Me estoy yendo totalmente por las ramas, ¿no? Pero fíjate qué curioso. En los propios Hechos de los Apóstoles se cuenta que un tiempo después matan a Santiago, a Jacobo de Zebedeo, que es el hermano de Juan de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles. Sin embargo, en esa ocasión, que se produce unos 20 años después de esto que estamos comentando, no eligen a un nuevo miembro para que sea parte de los 12. ¿Qué quiere decir esto? Yo a esto le he dado muchas vueltas y además ando escribiendo sobre esto, de hecho, Ujú. y para mí me da que pensar que muy probablemente, si bien en un primer momento se le dio mucha importancia a eso de los 12, llegó un momento en el que eso dejó de tener importancia. Probablemente por la intromisión de un nuevo apóstol, Pablo de Tarso, que hizo que eso se rompiese por completo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que quiere decir esto? Según, precisamente en ese momento aún sí se le daba mucha importancia a los 12. Y estando los 12 ya con Matías, que es el que Ujú. sustituyó a Judas, reunidos, de pronto pasó eso, ¿no? El Espíritu Santo les otorgó la facultad de, primero, poder curar, segundo, poder exorcizar, que eso ya previamente Jesús se lo había otorgado en vida a los 12 según los evangelios, y además le permitió, y esto es muy curioso, eso de hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque claro, esto es una cuestión muy lógica, ¿no? Esta gente, los 12 apóstoles no dejan de ser, en su mayoría, pescadores y letrados del mar de Galilea.
de una región bastante poco alfabetizada de Israel. Claro, esta gente, según la tradición posterior, los 12 apóstoles estuvieron predicando por gran parte de la tierra, sobre todo por Europa y por Asia. ¿Cómo lo hacían? Bueno, pues esto es una forma de solucionar el autor de los Hechos el problema de cómo pudieron predicar la historia de Jesús en países en los que se hablaban otras lenguas, porque Pablo lo hacía por el mundo romano. Es decir, Pablo podía hablar en griego porque además, de hecho, él seguramente hablaba en griego. Pero esta gente no, o sea, por ejemplo, para daros una idea, Tomás, que según los mitos cristianos fue el que fundó el cristianismo en la India, evidentemente no podía hablar con ellos allí en griego, ni en Claro. arameo, ni en hebreo, ¿no? Así que esto es un poco lo que quiere decir esta historia. Pero esto tiene otra posible explicación Ujú. y creo, y esto ya te digo, estoy trabajando precisamente en ello, pero yo creo que esto es un error del autor de Hechos de los Apóstoles. Creo que por un lado es un error y por otro lado lo manipuló para explicar cómo pudieron transmitir la buena nueva en países en los que no se hablaba su lengua, ¿no? Y es que es muy curioso, pero Pablo en alguna de sus cartas describe un poco cómo eran las reuniones que se celebraban en las iglesias que él había fundado. Y era realmente llamativo, ¿no? Fíjate, en 1 Corintios, la primera carta de los Corintios, él dice, te voy a leer si te parece para que se entienda y luego te lo Sí, sí, explico, sí, sin sí. enrollarme demasiado, ¿no? Pero él dice, Ujú. hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero el mismo Dios que obra con todos. Y a cada cual se le da manifestación del Espíritu para la utilidad común. Fíjate que no para de hablar del Espíritu, que es el Espíritu Santo, el mismo que supuestamente le dio el don de lenguas a los apóstoles, ¿no? Pero fíjate cómo continúa la carta. Pues a uno se le da el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, pues lo que Pablo está queriendo decir no se refiere a que hubiese gente que pudiese hablar en otras lenguas. Lo que Pablo estaba diciendo, y además eso lo habla en otros momentos de esa misma carta y en otros textos suyos, que en esas reuniones de cristianos que él había fundado, algunos empezaban a profetizar, otros tenían arrebatos de fe, los que empezaban a hablar, y otros probablemente entraban en una suerte de éxtasis en el que empezaban a hablar en lenguajes que no conocían o en lenguajes inventados. Y Pablo, de hecho, eso él denominó a esa lengua que hablaban la lengua de los ángeles. Eso aparece también en 1 Corintios 13. Y de hecho, por eso este fragmento que te he leído termina diciendo a otro el don de interpretarlas. O sea, había algunos que empezaban a hablar en una lengua desconocida que Pablo denomina la lengua de los ángeles, y Ujú. otros que tenían el don, también otorgado por el Espíritu Santo, de interpretar esas palabras. A mí eso me recuerda mucho, y por supuesto que se entienda, ¿no? El salto que voy a hacer, pero me recuerda mucho a los movimientos ritualísticos que se dan, sobre todo en los cultos evangélicos, en los que muchos de los discípulos, de los pastores, de los predicadores evangélicos, entran en una suerte de estado alterado de conciencia en el que empiezan a tener convulsiones, empiezan a hacer movimientos muy extraños y a entrar en trance realmente, ¿no? Muy probablemente esto es lo que pasaba, esto es lo que estaba describiendo Pablo en esta historia, ¿no? Y a mí eso me llama mucho la atención, porque, claro, esto aparece en sus cartas, pero esto no aparece en ningún sitio más del Nuevo Testamento, ¿no? Probablemente esto es a lo que se refería el autor de Hechos cuando el Espíritu bajó y les dio eso, le dio ese don a los apóstoles, al don de creer. Ellos pensaban al entrar en trance se comunicaban con alguna suerte de entidad divina en una lengua desconocida por los hombres, pero sí por ellos porque se le había otorgado el Espíritu. Realmente es significativo y llamativo esto, ¿verdad? Bueno, muy significativo. De hecho, esas lenguas, ese idioma, la lengua de los ángeles, también se ha considerado, pero muchos años después, como el enoquiano, ¿no? Claro, La ahí lengua, la estamos, lengua de Adán, la lengua de los ángeles, ¿no? Que John claro. Dee, el famoso mago de la reina de Inglaterra, también estaba obsesionado con este asunto y de hecho las adamantas, esos dos círculos que de hecho están en el Museo Británico, contendrían algunas letras del abecedario de la lengua de los ángeles o de la lengua de Adán, ¿no? Eso es, pero fíjate, además hay una conexión que a mí me fascina de todo Ujú. esto. Y es algo que a mí hay un aspecto del cristianismo que me aterroriza a la vez que me atrae, que es el tema de las posesiones demoníacas. Yo, de mi perspectiva no creyente, tengo claro que no es el diablo el que está poseyendo a nadie, pero precisamente uno de los criterios que tiene la Iglesia Católica para detectar
a estos supuestos poseídos es la xenoglosia, es la capacidad de Mm. hablar en idiomas que no conocen, ¿no? Para mí hay, claro, una línea de continuidad en todo esto. Pero claro, la Iglesia Católica considera que los que tienen el poder de hablar en esa lengua que no conocen es porque el diablo, el demonio, Satanás, quien sea, es el que opera mediante ellos, ¿no? Claro, a la vez dice, bueno, pero ¿y por qué no puede ser Dios? Fíjate, me estoy leyendo, voy a hacer un pequeño salto aquí, ¿no? Pero fíjate, me estoy ¿Vale? leyendo ahora mismo un libro que desde aquí también te recomiendo mucho, una novela, la novela en la Ujú. que se inspiró Martin Scorsese para hacer la película La Última Tentación de Cristo, Ajá. una novela brutal, absolutamente brutal, en la que Jesús es mostrado como un personaje atormentado que de vez en cuando, o sea, él se comunica con Dios, pero él no sabe exactamente qué es Dios, porque Dios le habla entrando en trances de este tipo, ¿no? Hasta que toma conciencia de que realmente es Dios quien está hablando. Pero en esos trances él muestra algo muy parecido a lo que está mostrando Pablo aquí. Sobre todo cuando lo ven desde fuera, las personas que lo ven, que creen que está loco. Y esto me recuerda, fíjate, el salto también que vamos a dar. Hay un versículo que es, si no me equivoco, es en Mateo, en Marcos 6. Hay un momento en el que los familiares de Jesús van a, según Marcos, van a buscarle, porque Jesús está predicando en una sinagoga, y van a buscarle para llevárselo, porque literalmente, dice Marcos, está fuera de sí. O sea, es decir, los familiares de Jesús pensaban, según Marcos, insisto, que Jesús estaba loco, ¿no? Como si estuviese poseído, como si entrase en una suerte de trance, ¿no? Parecido a esto que estamos comentando. Ojo, esto no es nada extraño, esto es muy habitual en todos los fenómenos religiosos, que se da además en todo el mundo. Simplemente lo que estamos mostrando aquí es que muchos de los supuestos dones proféticos o dones Ujú. que daba el Espíritu Santo tienen más bien que ver con esto, ¿no? Con estados alterados de conciencia producidos, pues bueno, puede ser por varios motivos, pero sobre todo por la sugestión religiosa que es muy, muy poderosa. Bueno, qué interesante. Como interesante es otro asunto que yo creo que no debería de ser polémico, pero lo cierto es que lo es, ¿no? Y es sobre la familia de Jesús. Si Jesús tuvo hermanos, o cuando se habla en los evangelios de los hermanos de Mm. Jesús, hablamos de, pues como cuando vamos a misa y el cura dice hermanos. Es decir, compañeros, apóstoles, queridos, sois de los míos, sois mis hermanos, ¿no? Si por ejemplo vamos a Gálatas 1, 15, 20, se indica, luego, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, Pedro, y permanecí con él 15 días. A ningún otro apóstol vi salvo a Jacobo, el hermano del Señor. Y en lo que os escribo, mirad, delante de Dios afirmo que no miento. No es el único. Salió de allí, estamos en Marcos 6:13, salió de allí, vino a su patria y lo siguieron sus discípulos. Llegado el sábado, comenzó a señalar en la sinagoga, y muchos de sus oyentes se admiraban y decían, ¿de dónde le viene a este tales cosas? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos portentos realizados por sus manos. Y atención, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Jacobo, Joseto, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí entre nosotros? ¿Cómo tenemos que interpretar esto? ¿De manera literal o de manera figurada? A ver, evidentemente hay que tomarlo de manera literal. Aunque la Iglesia Católica a día de hoy sigue afirmando que no es así. Ojo, la Iglesia Católica, porque los protestantes sí tienen claro que Jesús tuvo hermanos. Y también los ortodoxos. Los ortodoxos más bien, fíjate, existen tres ideas grandes, ¿no? Ujú. La Iglesia Católica, que ahora comenté lo que creen, los protestantes que creen que tuvo hermanos, hermanos en la carne, como diría, usando un lenguaje evangélico, y los ortodoxos creen que los hermanos, esos hermanos que menciona Marcos 6, eran hijos de José, pero no de María. Es decir, que eran hijos de un matrimonio previo de José. De hecho, así aparece en algunos de los evangelios apócrifos de la infancia, ¿no? A ver, la Iglesia Católica tiene un problema con esto, y es que en su razonamiento, en el razonamiento primigenio que surgió, dieron por hecho que Jesús tuvo que nacer sin mancha. Es decir, Jesús, no, como nació de una mujer, no podía haber heredado el pecado original, que se transmite de mujer a sus hijos, de madre a hijo. El pecado original que fue provocado, pues, ¿sabes?, por la que liaron Adán y Eva en el paraíso, ¿no? Jesús no podía tener pecado. ¿Cómo va a nacer con pecado el Hijo de Dios? Para argumentar eso, lo que hicieron es montar una historieta que forma parte de la literatura apócrifa, pero que la Iglesia ha asumido como totalmente parte de la tradición y parte del dogma, que es que María, la madre de José, también nació sin mancha. De ahí lo de la Inmaculada Concepción, La que madre no de es, José, o sea, perdón, la madre de Jesús, perdón, que se me ha ido la Jesús. olla. Vale, 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 La vale. madre de Jesús nació sin mancha, de ahí lo de la Inmaculada Concepción.
que no es la Inmaculada Concepción de Jesús, sino la Inmaculada Concepción de María. María nació sin mácula. Y así surgieron varias ideas, varias historias que lo que comentaban era que María, los padres de María, Joaquín y Ana, no podían tener hijos, eran muy mayores y milagrosamente se quedó embarazada Isabel, o sea, perdón, Ana sin conocer, y estoy usando totalmente un lenguaje muy bíblico, sin conocer a, a Joaquín. Conocer varón. Sin conocer varón, que además de hecho es como en algunas apócrifos se dice literalmente. Y así nació María. María nació sin que hubiese mancha, porque su madre no le transmitió el pecado original porque no fue por la cópula, ¿no? Por cómo se hizo. Claro, la Iglesia Católica, además de esto, tuvo que llegar a otra conclusión, pero vamos a ver, si la Virgen nació sin pecado, estuvo toda su vida sin pecado, y llegaron a una conclusión asombrosa, que es que incluso contradiciendo lo que dicen algunos de los propios evangelios, la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto. Es decir, fue virgen siempre. Eh, Como te digo, contradiciendo los apócrifos, lo que dicen los propios textos, porque, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas hay un momento en el que se dice que Jesús, o sea, que fueron a bautizar al primogénito. Si es el primogénito, quiere decir que hubo otros después. El primogénito siempre es en relación a otros más, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, lo que está claro es que Marcos, cuando habla de los hermanos de Jesús, habla sin ningún problema de que eran hermanos de Jesús, hermanos por la carne, otros hijos de José y de María. Y lo mismo pasa con Pablo. Piensa que Pablo, las cartas de Pablo son las cartas más antiguas que existen. Pablo, cuando está comentando en Gálatas lo que tú decías, que vio que fue a Jerusalén, que bajó y que vio a Jacobo, o sea, bajó y vio a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor, lo escribe en Gálatas 1. Eso pasó 3 años después de que Pablo empezase a predicar. Porque según Pablo, él empezó a predicar sin conocer a Jesús y sin conocer a Jesús por los hombres, sino que lo conocía porque Jesús se le apareció, Jesús le reveló una misión, ¿no? 3 años después de esto baja a Jerusalén para conocer a Pedro y a Juan, o sea, perdón, a Pedro y a Jacobo. Y 14 años más tarde, y esto es asombroso, vuelve a bajar para una historia que se conoce como el Concilio de Jerusalén, pero al bajar, también en esta misma carta, en los Gálatas, describe que llegó a un acuerdo con lo que él llama las columnas de la iglesia, que son Pedro, Juan y de nuevo Jacobo, el hermano del Señor. Bueno, pues resulta que también sabemos por los Hechos de los Apóstoles que ese tal Jacobo, al que también se le llama el hermano del Señor, Jacobo o Santiago, fue el líder de la iglesia de Jerusalén después de la muerte de Jesús. Y Pablo se reunió con él, junto con Pedro y con Juan, para pactar precisamente un pique que tenían entre quién debía dedicarse a los gentiles, predicar entre los gentiles, y quién debía predicar entre los judíos, ¿no? Pero al margen de todo esto, lo importante es que para Pablo también tiene claro que ese es el hermano, un hermano de Jesús. Ujú. Ahora bien, fíjate, aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Como tú bien has dicho, en Marcos se dice que tenía 4 hermanos. Jacobo, el primero, curiosamente eso es importante. Los judíos siempre suelen nombrar a los hermanos o a los familiares o, en cualquier caso, a las personas, generalmente por edad o por importancia. Por eso siempre en la lista de los apóstoles siempre aparece primero Pedro, que es el más importante, y el segundo Juan, curiosamente, ¿no? Bueno, en este caso el primero es José, es Jacobo, después Sí. José, Judas y Simón. Pero el problema está, si Jesús tiene un hermano que se llama Jacobo o Santiago, si ese hermano fue el que después de su muerte se hizo cargo de la iglesia de Jerusalén, junto con Pedro y con Juan, que son los dos apóstoles favoritos de Jesús, justo con otro Jacobo más, que es el hermano de Juan, ¿cómo es posible que ese Jacobo no aparezca en el Nuevo Testamento? Solamente aparece en los Hechos del Apóstol, pero no aparece en los Evangelios. No está presente en la vida de Jesús, ¿no? Entonces, claro, aquí van a plantearse varias cosas. La Iglesia Católica lo que atrae. A ver, los exégetas de la Iglesia Católica, que también tienen claro que Jesús tuvo hermanos, lo que han defendido es que la familia de Jesús lo tomó por loco, como te decía antes, pero que después de la muerte de Jesús, después de la resurrección de Jesús, sí aceptaron quién era Jesús. Y su hermano se convirtió. Y que acabó heredando el cargo simplemente por ser el hermano de Jesús, ¿no? Bueno, a mí Jesús me cuesta creerlo. Yo creo más bien algo que me resulta mucho más polémico, pero mucho más sensato. Y es lo siguiente. Pero antes de la polémica, Dime. ¿por qué tenemos que pensar, o sea, por qué no podemos pensar que este Jacobo, es decir, el Santiago, no es el Santiago el apóstol y se le llama como pues el hermano de Jesús como podían ser el resto de los apóstoles? ¿Por qué es otro diferente a Santiago el apóstol? Podría ser, o sea, es que hay dos Santiagos apóstol. Está Santiago el Mayor, que es el Santiago, Sí. el que estamos diciendo, el que estuvo Ujú. pues, supuestamente en Compostela, y está Santiago el Menor, Jacobo el Menor, que se conoce también en las listas como Jacobo de Alfeo. Es un personaje muy extraño del que apenas se sabe nada,
ese tal Jacobo de Alfeo, y que muchos consideran que pudo ser este Jacobo del que estamos hablando. Ujú. De hecho, el silencio en torno a ese apóstol, de algún modo es lo que legitimaría esta teoría que te iba a plantear yo ahora, ¿sabes? Porque para mí la idea base es que esto lo silenciaron. Los autores de los evangelios, por el motivo que sea, que ahora vamos a plantear cuál es, silenciaron que entre los seguidores de Jesús muy probablemente estaba un hermano suyo, si no algún hermano más, que también habría que verlo, y que fue el que heredó el cargo, ¿no? Después de la muerte de Jesús. Jacobo el menor sería, Jacobo el de Alfeo, según la lista en la que se hable de él. A ver, reconstruyamos un poco la historia, ¿no? Jesús fallece, el grupo queda en shock, acaba heredando el movimiento, convirtiéndose en el líder del movimiento, no Pedro, que lo fue según Hechos de los Apóstoles al principio, no Juan, sino Jacobo, uno de los hermanos de Jesús. No sabemos exactamente si fue al principio, si hubo alguien en medio, si Pedro fue un tiempo y después lo fue Jacobo, pero sea como fuere, unos 10 años después de la muerte de Jesús, Jacobo era el líder de esa iglesia, ¿no? Pablo de Tarso, que estaba predicando por su cuenta, sin conocer a esta gente, su particular evangelio, llega un momento en el que se va a reunir con ellos. Y tienen un pique bastante fuerte durante ese concilio de Jerusalén. Cuando te hablo de un pique fuerte, te hablo de un pique bastante fuerte, ¿eh? Si lo leemos con atención, estos pasajes de los Hechos de los Apóstoles, queda claro que había, de hecho, que había mal rollo. Hay un momento, por ejemplo, en el que Pablo cuenta que se reúne con ellos, pero es que se reúne en privado. ¿Por qué? Porque había muchos de la iglesia de Jerusalén que no aceptaban la predicación de Pablo. Se reúne con ellos en privado y llega a un acuerdo que consiste en que Pablo tiene todo el derecho del mundo a convertir a los gentiles sin que se hagan judíos previamente y que los de Jerusalén, a los que Pablo siempre llama, y esto es muy llamativo, Luis, los de la circuncisión. Y lo habla siempre con un tono como despectivo. Pues los de la circuncisión se dedican a convertir solamente a los judíos. Es decir, unos son convertidos judíos y otros son convertidos Ujú. gentiles. Supuestamente llegan a un acuerdo. Y eso es lo que se muestra en los Hechos de los Apóstoles, que llegan a un acuerdo y bien, cada uno se reparte un sector del cristianismo. Pero Pablo, en su carta, en esa carta en los Gálatas, va más allá porque justo después de hablar de este concilio, dice que llegó a tener una pelea pública y cara a cara con Pedro. ¿Por qué? Lo cuenta justo después y dice, literalmente dice, me enfrenté con él cara a cara porque era digno de reprensión. ¿Por qué? Porque estando un tiempo después en Antioquía, que es otro de los grandes epicentros del cristianismo primitivo, Pedro llevaba un tiempo allí con Pablo y Pedro, estando en esa tierra que es tierra de gentiles, no tierra de judíos, se comportaba como un gentil. Es decir, comía con los gentiles, pasaba de cumplir como un obseso la ley judía. Sin embargo, fíjate lo que dice literalmente, al enterarse de que llegaron algunos de Jacobo, empezó a convertirse como un judío. Y Pablo le acusa de hipócrita, diciendo, cuando no están los de Jacobo, actúas como un gentil, y cuando están los de estos, los de la Ujú. circuncisión, te conviertes de nuevo en judío, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, este lío? Que no llegaron a un acuerdo. Que ese acuerdo que supuestamente, según Hechos de los Apóstoles, se cerró, lo pudieron medio llegar, pero el pique siguió existiendo. El pique que hay aquí realmente, Luis, es un pique entre Pablo, que aseguraba que su evangelio era el mejor, y mejor que el de Pedro, Juan, y que el de Jacobo, el hermano de Jesús, y la iglesia de Jerusalén, que está formada y dirigida por gente que había conocido a Jesús en vida. O sea, el atrevimiento de Pablo es brutal. Él está diciendo que su mensaje es mejor que el de las personas que conocieron a Jesús en vida, que su propio hermano. Bueno, dicho esto, los evangelios están todos construidos a partir de la teología paulina, en una época en la que ya la iglesia de Jerusalén había desaparecido por completo. ¿Vale? Eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jerusalén desapareció con la primera guerra judeo-romana cuando se destruyó el templo de Jerusalén, ¿no? En el año 70. Por lo tanto, Marcos, al escribir su evangelio, ya su visión de cómo fue esta historia es la visión de Pablo. Y él, de algún modo, ya probablemente ya estaba sesgado a la hora de considerar que la familia de Jesús no había aceptado a Jesús. Ujú. ¿Por qué? Porque probablemente eso es lo que se comentaba en las comunidades de Pablo, que el mensaje de Pablo era mejor porque los suyos no habían entendido a Jesús y lo habían Ujú. incluso despreciado y tachado como loco. Y eso es lo que muestran los evangelios. A Jesús una y otra vez insistiendo en que su familia no le reconoce y además insistiendo en que su familia no es esa familia, sino todos
sus discípulos, sus seguidores, ¿no? Eso me resulta muy llamativo, ¿no? Y verlo así. Y eso es lo que realmente pasó. O sea, Marcos lo contó sin problema, dando por hecho que tuvo hermanos, pero que los hermanos eran chungos. Eso es lo que quería decir Marcos. Y los siguientes evangelistas también lo contaron sin ningún problema. Incluso Juan, el más tardío, lo habló sin ningún problema. Pero siempre visto en los hermanos de Jesús de una perspectiva Ujú. negativa. Es decir, Sí. estaban en contra de él. Cosa que seguramente no es histórico, no es real, ¿no? Entiendo que es muy Vamos denso y todo Sí, esto, sí, 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 pero muy pero curioso. bueno, la exégesis al final es como lo estás contando. Mira, antes de Claro. seguir, Oscar, a mí me gustaría preguntarte a ti, tú que fíjate, tú te has declarado como una persona no creyente, pero la verdad es que a ti te apasiona la figura de Jesús de Nazaret y todo lo relacionado con el cristianismo primitivo, ¿no? ¿Cómo llega a ti esta pasión por el cristianismo antiguo y por la persona de Jesús, ¿no? O sea, ¿cómo alguien como tú se especializa tanto en esto? A ver, primero porque siempre me interesa mucho el fenómeno religioso, ¿no? Como no creyente. Segundo porque, sobre todo, me ha interesado, fíjate, lo he comentado alguna vez, ¿no? Yo soy hijo de madre soltera, yo me crié en Jaén con Ujú. una mujer bastante de izquierda, bastante hippie, bastante revolucionaria, ¿no? Y bastante liberal, y bastante atea, por cierto. Pero sin embargo, a esta mujer, a mi madre, yo la he visto decenas de veces de pequeño, ¿eh? Llorando ante una virgen. O sea, ya jamás iba a misa, jamás no quería saber nada de esto, pero sí ante una virgen, ante la Virgen de la Cabeza, que es una virgen una romería muy popular que se da en Andújar, en Jaén, ¿no? Y a mí eso desde pequeño me llamaba mucho la atención. ¿Qué pasa por la mente de una persona para hacer eso, ¿no? Para ser, entre comillas, tan incongruente, que igual no lo es tanto, ¿no? Y ahí es cuando empecé poco a poco a entender que es algo muy emocional y muy propio del ser humano el sentimiento religioso. Pero claro, cuando yo me puse ya a investigar un poco en el cristianismo, hay algo que me llama muchísimo la atención, ¿no? Y es, primero que hay un salto entre lo que los curas contaban, lo que me contaban a mí cuando yo era pequeño, en catequesis y demás, y lo que uno entendía al leer los evangelios. Y luego, ya te estoy hablando de muy pequeño, ya con 14 con 15 años así, cuando ya me puse a leerlo muy a fondo y empecé a leer comentarios también, ¿no? Me llamaba mucho la atención que era una suerte de, ¿cómo te diría, tío? Como de una suerte de gincana, una suerte de reto intelectual al que sumirse, porque cada palabra tiene un porqué. Esto es muy importante, ¿no? Entender que la mejor crítica que se ha hecho a los evangelios, no crítica en el sentido negativo, sino el mejor análisis que Ujú. se ha hecho de los evangelios, no lo han hecho los historiadores, ni lo han hecho los teólogos, lo han hecho los lingüistas. ¿Por qué? Porque no deja de ser relatos, son relatos que cuentan una historia. Y claro, como igual que del mismo modo, por ejemplo, que en el cine, cada plano de una buena película está pensado, todo tiene un porqué. Igual pasa en esto. Cada palabra tiene un porqué. Y si una palabra eh, dice algo que no debe decirlo, tiene que tener un porqué, ¿sabes? Y a mí eso me apasionó. Y me interesó como juego intelectual, más que otra cosa, en serio. Y claro, cuando empiezas a darte cuenta de que no es un detalle o dos, sino que es masivo, es algo realmente alucinante y hay que leer entre líneas. Y que además también te digo, fíjate, lo decía el otro día Piñero, ¿no? Que él lleva 50 años y aún sigue aprendiendo. Yo Ujú. llevaré 20 y pocos y aún sigo aprendiendo porque cada vez encuentras más pequeñas cosillas, ¿no? Más pequeñas piezas. Y esto, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Y es como esto, pues te digo, hay mil cosas más, ¿no? Me apasiona porque, no sé, ya te digo, es como un juego. Yo creo que la mejor forma de escribirlo para mí sería esa. Un juego intelectual, un juego quizás muy friki y quizás difícil de explicar, pero para mí no deja de ser eso un poco. ¿Hay algo que si tuvieras la posibilidad de preguntar a Jesús, le preguntarías como curiosidad genuina de Óscar Fábrega? Sí. Un inciso aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. A ver, yo lo primero que le preguntaré, ¿sabes qué es? ¿Qué Lo es? primero y lo único. Hay para mí el gran enigma, bueno, hay unos Ujú. cuantos, ¿no? Pero hay cosas que igual no sabría él, ¿no? Por ejemplo, quién fue su padre. Pero, pero yo sobre todo le preguntaría una cosa. Si él llegó a estar convencido de que era el Mesías. Si él llegó a estar convencido de que era el Mesías que los judíos esperaban. Porque, ya te digo por un libro en el que estoy trabajando ahora mismo, le di mucho, para mí es muy importante eso, ¿no? Si Jesús, a ver, en los evangelios se muestra que Jesús
lo reconoce, pero lo reconoce siempre cuando se lo dice. Por ejemplo, en Marcos hay un momento en el que le pregunta a sus discípulos quién creen ellos que es. Y uno le dicen que la gente dice que es Elías, otro dicen que Juan el Bautista que ha vuelto a la vida, y es Pedro, precisamente Pedro, el que le dice que es el Mesías. Y cuando Pedro le dice que es el Mesías, Jesús le dice que no diga nada a nadie. Eso es muy curioso. Eso del secreto mesiánico es una cosa que a mí me ha inquietado mucho, ¿no? Porque Jesús se empeña, y esto parece histórico en todos los evangelios y en las tradiciones más antiguas, en ocultar lo que él afirma en petit comité a los suyos que es y lo que algunos ya dicen que es. ¿Por qué lo ocultaba? Porque en ese momento lo que el pueblo de Israel esperaba era un Mesías, pueden ser dos Mesías distintos o incluso más, pero sobre todo dos. Un Mesías guerrero, descendiente Ujú. del trono de David, que llegase allí, echase a los romanos y le diese por fin la libertad para cumplir su religión al pueblo de Israel. Pero también puede ser una suerte de juez cósmico suprahumano que llegase, como dice Jesús, como el Hijo de Hombre que viene sobre las nubes y que llegase para dar inicio al reino de Dios y también expulsar a los romanos, que eso siempre hay que expulsarlo, en cualquier caso hay que expulsar a los romanos, y juzgar a todos cuando llegase el momento del juicio final, ¿no? Ujú. Eh, Jesús fue uno de esos dos. Jesús creía que era una mezcla de esos dos Mesías. Jesús llegó a decir que era el rey de los judíos. Jesús fue condenado por afirmar que era el rey de los judíos. Eso parece histórico, los romanos lo condenaron por eso. Pero él llegó a decir realmente eso. Y fíjate, ¿y si Jesús de algún modo lo que hacía era otra cosa? Te voy a poner ya un reto porque creo que ya nos estamos pasando del Vale. tiempo, pero fíjate qué idea más interesante. Hay un aspecto que a mí me fascina, que es la traición de Judas, ¿vale? Ujú. Que no sabemos por qué se produjo y si me apuras no sabemos ni siquiera en qué consistió. Algún día hablaremos también de esto largo y tendido, ¿no? Sí, sí, hablaremos de Pero eso. en cualquier caso, fíjate qué curioso, Luis. Ujú. En todos los evangelios, el acto de la traición, el acto en el que Jesús va a hablar con los gerifaltes judíos para entregar a Jesús, se produce después siempre de lo que se conoce como las unciones de Jesús. La unción, tanto en Marcos como en Mateo, como en Juan, en Lucas aparece de otra manera, en Betania. Una mujer, ya sea María de Betania, la hermana de Lázaro y de Marta, según Juan, o simplemente María, la hermana de Marta, según Mateo y según Marcos, una mujer unge a Jesús con un aceite sagrado. Al ungir a Jesús, Jesús se convierte en el ungido. Ungido es lo que significa Mesías en hebreo, Cristo en griego. El ungido, el Mesías, es el nombre que recibían los reyes del antiguo Israel cuando eran nombrados reyes. Eran ungidos con aceite para eso, ¿no? Como en el nombramiento como rey. Pero quien los ungía a los reyes, quien ungió a David, a Saúl, a Salomón y a otros tantos, eran profetas. Sin embargo, y esto recuerdo que también se lo comenté a Piñero en nuestro pequeño afer. Sin embargo, en los tres evangelios, esto en Lucas no, en Marcos, Mateo y Juan, quien hace esto es una mujer. Esto es muy llamativo. ¿Cómo que una mujer? Y además, esto pasa, insisto, justo antes de la traición de Judas, lo que da que pensar que ese es el motivo de la traición de Judas. ¿Y si Anda. Judas vio en ese ritual algo extraño? ¿Y si Judas vio, por ejemplo, que Jesús no era el Mesías que él esperaba, el Mesías guerrero, libertador, sino que era una suerte de Mesías religioso que estaba como haciendo una connotación simbólica, no como rey de Israel, sino como rey del futuro reino de Dios? Y por eso lo está haciendo una mujer, no un profeta. No sé, a mí eso me da que pensar, ¿no? Pero fíjate, eso es la reflexión que uno puede sacar después de años estudiando esto a partir de unos escasos 3, 4 versículos, ¿no? Eso es lo maravilloso y lo friki y lo guay que tiene el juego este que te comentaba. Bueno, me parece sorprendente, alucinante. La verdad es que teníamos muchos más temas de los que hablar, nos estamos ya quedando casi sin tiempo, pero hay tres cosas que a mí me gustaría que tocásemos así con unas Venga, pinceladas, porque a mí me da muchísimo la atención y lo he comentado al principio del vídeo, y ya que venga, estamos, pues lo voy a soltar, ¿no? Una de venga. ellas es cuando Jesús se encuentra en el huerto de Getsemaní, está a punto de ser apresado. Y entonces lo que nos cuenta Marcos es, y abandonándolo, huyeron todos. Cierto joven lo seguía, envuelto en un lienzo sobre su cuerpo desnudo, y se apoderaron de él, pero éste, abandonando el lienzo, huyó desnudo. Vamos a ver, estamos en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní.
Jesús es apresado, toda la movida esta de que pues, Pedro se enfada con el romano, ¿no? Le corta la oreja, Jesús se la restituye. Así Y en es. ese momento aparece ahí un personaje con un taparrabos o algo así, Sí. que echa a correr, se le cae, se le quita y desnudo consigue huir cuando es apresado. A ver, ¿esto qué es? Esto es uno de los grandes misterios, ¿no? Que, por cierto, esto no aparece ni en Mateo ni en Lucas, que copiaron a Marcos porque sabían que esto no era. ¿Cómo explicaban esto, no? Lo Y en omitieron la, por y en completo. la película de la Pasión tampoco sale nada parecido. Tampoco, tampoco aparece porque es que es difícil de explicar, ¿no? De hecho, para mí me resulta también difícil de explicar. A ver, existen dos posibles explicaciones, o incluso tres. Una es que esto sea una referencia, a mí me parece más lógica, una referencia a algo que pasa en el propio Evangelio de Marcos, unos Ajá. capítulos antes, cuando un señor, un joven, ojo que la palabra dice literalmente que era un joven, como aquí, un joven rico, se acerca a Jesús y le dice que cómo qué ha de hacer para ser parte de su movimiento, ¿no? Entonces Jesús lo primero que le dice es eh, que tiene que cumplir los mandamientos y que tiene que creer en la ley judía. Y él le dice que ya lo cree y que ya lo cumple y tal. Entonces le dice luego a continuación, pues lo siguiente que tienes que hacer es vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y una vez que hagas esto, ven y sígueme. Y ahí queda la historia. Entonces, claro, plantear que quizás eso es lo que pasa, es lo que está representando simbólicamente, quizás. Además, Marcos hace mucho eso. Esto se llaman perícopas. Una perícopa es cuando aparece una historia, se corta esa narración, se sigue hablando de otras cosas y un tiempo después se retoma esa misma historia, ¿no? Como si hubiese un arco narrativo. Bueno, pues eso lo hace mucho Marcos. Y yo creo que esto es lo que estaba haciendo aquí. Es decir, lo que está mostrando es que un joven rico se quiso unir a su grupo, que Jesús le dijo que para unirse a su grupo lo que tenía que hacer es dejarlo todo, venderlo todo y convertirse en prepararse para la llegada del reino de Dios, y que ese joven finalmente le hizo caso a Jesús, con tan mala suerte que llegó justo en el momento en el que Jesús había sido apresado. Pero claro, Fíjate. claro, pero también aún así hay que ver lo que te decía antes, el de los fotogramas de las películas. ¿Por qué puso esto Marcos justo en este momento aquí? Eso es muy llamativo. ¿Por qué lo puso ahí, justo en el momento? O sea, estás cortando el clímax de la narración en la que los apóstoles huyen y Jesús, justo después de eso empieza el proceso judicial judío contra Jesús. ¿Por qué? Bueno, pues probablemente por algo que Marcos hace en muchas ocasiones, que es que ese joven en un primer momento no huye. Ese joven se presenta allí, después de que han huido sus apóstoles. En Marcos pasa muchas veces que los que reconocen a Jesús como el Mesías o como el quien es, no son sus seguidores. Por ejemplo, el primer gentil que reconoce a Jesús como el Mesías es el que al pie de la cruz le da de beber vinagre y le dice, ya ha muerto Jesús, le dice, en verdad este era el Hijo de Dios. Son las mujeres también que le reconocen como a Jesús como el Hijo de Dios o como el Mesías, no sus apóstoles. Sus apóstoles lo hacen, pero lo hace Pedro y lo hace siempre como dudando, ¿no? Quizás sea también algo así. Incluso este fue más fiel a Jesús que sus apóstoles. Hay que también entrever una cosa también. Recuerda lo que te decía antes de que eso de los 12 algo, que probablemente unos 20 años después de la muerte de Jesús Ujú. se diluyó. Muy Sí. probablemente ya en el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, esa idea ya estaba ahí. O sea, Marcos habla de la historia de los 12, pero muestra continuamente a los 12 como muy torpes, como muy tercos, como que no entienden lo que Jesús les cuenta. Jesús se lo dice incluso así. Dice, no enteráis de nada. ¿Sabes? A mí me da que pensar si no deja de ser esto también una crítica hacia los 12, que incluso cuando ellos huyeron todos, quienes permanecieron fueron este señor, que no sabemos quién es, desnudo, y las mujeres, que son las que permanecen después, ¿no? No los 12. Eso es muy Bueno, llamativo, claro. ya muy, muy llamativo, muy curioso y la verdad es que, bueno, como casi nunca se cita este versículo, pues nos llama mucho la atención que esté justo ahí en el momento del prendimiento de Jesús, ¿no? Claro. Em, y hay otro versículo, nos vamos a Mateo, que además aquí vamos a matar dos pájaros de un tiro, Venga. que es el momento en que pues Jesús muere, justo el momento de la muerte de Jesús, nos vamos a Mateo 27, 51, 53. Y dice así, y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se extendieron. Y atención, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y después de la resurrección de él salieron de sus tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Y nos preguntamos aquí, joder, parece casi que estemos viendo una escena de Walking Dead, o sea, de muertos resucitando, caminando por Jerusalén, pero tal cual, ¿no?
así, tal cual, y apareciéndose a mucha gente. Fíjate, hay varios detalles aquí que hay que comentar, ¿no? El primero, fíjate, como el versículo, esto es muy interesante. Aquí Ujú. podemos encontrar, y esto es muy trabajo de exégesis, fíjate, podemos encontrar un detalle que apunta a Pablo de Tarso. Y Ajá. es, fíjate que dice, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y luego dice, y después de la resurrección de él, se refiere a Jesús, después de la resurrección de él, salieron de sus tumbas. Es decir, Jesús, esto se produce en el momento de la muerte de Jesús. Los santos, de los que habla Mateo, resucitan, pero no salen de sus tumbas hasta 2 días después, hasta que Jesús resucita y se aparece. ¿Por qué? Porque en la teología paulina, y eso lo deja claro Pablo en sus cartas, defiende que Jesús tiene la primicia de la resurrección. Jesús murió para vencer al pecado y resucitó Ujú. para vencer a la muerte, pero fue el primero que resucitó, el primero que mostró que había resucitado. Por lo tanto, aquí Mateo tuvo que tener un conflicto, porque a él le llegaría esta historia, que seguramente procede de alguna tradición legendaria, que ahora te comentaré un poco de la que yo creo que es, y claro, él lo intentó combinar con sus propias ideas sobre la historia de Jesús y dijo, bueno, pero no pueden aparecerse antes de que Jesús lo Ah, haga. claro. Por eso dice, y después de la resurrección de él salieron de sus tumbas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto es muy curioso y tiene que ver con otra cosa que también guarda relación con Pablo, ¿no? Y es, Porque un segundo, o sea, literalmente estamos hablando de que sí, resucitan, están en la tumba esperando, resucita Jesús y ya los 2 días salen, siendo que salen, están ahí 2 días esperando dentro de la tumba. claro, y salen A en ver, ¿cómo cuerpo. vemos? Claro, eso es importante decir, que no son espíritus, que Sí, son sí, sí, sí. cuerpos los que están resucitando, ¿no? Claro, ¿Cómo interpretamos esto? para ver, muy sencillo, fíjate, había un problema que tuvieron las primeras comunidades cristianas, sobre todo las fundadas por Pablo, ¿no? Y es que, claro, ellos pensaban que el fin del mundo, la segunda llegada de Jesús, la segunda venida de Jesús, iba a ser inminente. Ujú. Pero claro, aquello no se producía. Seguían pensando que iba a ser inminente, pero no llegaba. Y claro, en ese interín, pues, muchos fueron muriendo, muchas de esas comunidades cristianas, ¿no? Entonces, claro, un razonamiento, una pregunta que empezó a rondar entre aquellos cristianos primitivos es, ¿qué pasa con esta gente? Porque según la predicación de Pablo, cuando Jesús llegase, todos los que estuvieran, todos sus seguidores serían los que serían exaltados, serían llamados, como en la terminología que hace Pablo, y asumidos al mundo de los cielos, ¿no? Como defienden, por ejemplo, los testigos de Jehová, que creen que Ujú. 144.000 de ellos serán también llevados al mundo de los cielos. Pero claro, ¿qué pasa con los muertos, los pobreticos que hayan sido seguidores de Pablo, que se hayan convertido en esta fe y que hayan muerto antes de que esto pase? Bueno, pues Pablo dijo, ahí es donde Pablo comentó que no pasaría nada porque también los muertos justos o los santos, en la terminología paulina, resucitarán. Y resucitarán en cuerpo y alma, no en alma solamente, sino en cuerpo. Cuando se produzca el juicio final, según la teología paulina, no será un juicio a las almas, como lo defiende la Iglesia Católica en la actualidad, sino que los cuerpos será un juicio al cuerpo y al alma. Eso es importante entenderlo. Ahora bien, Pablo dice que que el cuerpo se resucitará de un cuerpo de una forma distinta, lo que él llama el cuerpo glorioso, que sería pues, una suerte de cuerpo ideal, bueno, una cosa un poco extraña, ¿no? No tiene muy trabajado Pablo esa parte. Pero sea como sea, ¿qué es lo que pasa? Que esto dio pie a que surgiesen algunas leyendas y hay varios apócrifos que se hacen eco de ellas, varios apócrifos muy antiguos, incluso el primer credo de Nicea, el credo, lo que se conoce como el credo de los apóstoles, lo habla. Varias leyendas que dicen que Jesús, en esos 2 días que estuvo muerto, descendió no al infierno, sino a lo que sería el Seol judío o el Hades griego, para rescatar de allí a los justos, a los santos que hubiesen muerto antes de que él llegase al mundo. Y se lo llevó. Y esto es lo que está contando esta idea. Por cierto, esas historias son muy antiguas, ¿eh? Son de los evangelios apócrifos más antiguos, son los que se hacen eco de esta historia que se conoce como el descenso de Jesús a los infiernos, que es un poco esta historia, ¿no? Claro, el problema está en que esto seguramente se debe a que Mateo, por el motivo que sea, le llegó alguna tradición, porque esto no aparece en Marcos, ni aparece en Lucas, ni aparece en ningún sitio más, alguna tradición sobre esto, y él pues lo metió ahí en su evangelio, le pareció interesante meter esto ahí, y sobre todo explicativo de esto que te comentaba de qué pasaba con los muertos. Y luego hay otro factor importantísimo aquí, que muchos lectores cuando lo leen, o incluso cuando ven la película que tú comentabas antes de Mel Gibson, que por cierto para mí es la mejor película que se ha hecho nunca Mm. sobre Jesús, aunque Es sea verdad. muy secada a muchas cosas, se produce eso, ¿no? Que se raja, se rasga el velo del templo. Esto a mí me gusta Un, mucho explicarlo. un inciso, un inciso. Ahora vamos con el Dime, momento de que se rasgue el velo del templo, pero dale. fíjate, cuando hablabas del el Hades, por ejemplo, de los griegos, Sí, ahora que acabo de estar en el Eleusis, a 40 minutos de Atenas más o menos, ¿no? Y te das cuenta de cómo funcionaba el inframundo de los griegos,
la verdad es que eres muy semejante a lo que estás comentando. Es decir, Claro, hasta que llegan los misterios eleusinos, hasta que el mito de Deméter y Perséfone se lleva a la práctica directamente con los misterios eleusinos, todos los griegos, ya fueran buenos, malos, héroes, villanos, todos iban exactamente al mismo lugar y a todos les esperaba, desde luego, que una vida tremendamente tortuosa. De hecho, Homero nos cuenta cómo, pues en una de estas, Ulises pues se encuentra junto con sus compañeros ante un agujero absolutamente oscuro del cual emana sangre negra. De repente de ese agujero empiezan a salir algunos muertos, entre ellos aparece Agamenón, aparece su madre, aparece el propio Aquiles. Y Ulises empieza a hablar con ese Aquiles muerto, ¿no? Y le dice Ulises, qué suerte tienes tú, Aquiles, ¿no? Que has sido un héroe y que allí mismo en el inframundo pues reinas entre los muertos como el héroe de Troya que fuiste, ¿no? Y Aquiles le responde algo así como, ya me gustaría a mí, Ulises, estar ahí vivo como tú y ser simplemente un campesino o un sirviente, porque aquí estoy súper mal, ¿no? Viene a decir, prefiero ser un campesino o un sirviente vivo que que ser el estar rey de los aquí en el muertos. inframundo como el rey de los muertos, ¿no? Es decir, que el concepto de la muerte, hasta que llegan los misterios eleusinos para que se salve el que se encuentra ahí en ese momento, para que alcance la luz, alcance la iluminación, lo que nos está diciendo es que la muerte es algo tremendamente trágico, ¿no? Y que Claro. gracias al misterio de Eleusino tú te puedes salvar. Gracias a Jesús te puedes salvar. No solo tú, sino incluso los que puedan estar en el más allá, ¿no? Claro, es que es exactamente eso, ¿no? Y además, ten en cuenta las cosas más. Fíjate, en el mundo judío, en el mundo judío en el que vivió Jesús, había dos concepciones muy distintas de esto. O sea, Jesús, que probablemente fue fariseo de formación, sí creía o sea, creía que después de la muerte se producía un juicio en el que se juzgaba a los muertos y unos iban al cielo, aunque tampoco tenían muy trabajada esa teología, y otros permanecían en el Seol, en el lugar de los muertos, que es donde vivían todos. Pero antes de eso, los judíos, o sea, los fariseos seguramente surgen como respuesta y por influencia del mundo persa y del zoroastrismo, que defendía estas mismas ideas, ¿no? Pero los saduceos, que son la casta sacerdotal judía, la que dirigía el templo de Salomón en esa época, no creían en esto. Ellos creían que no existía una vida más allá de la muerte. Ellos creían que todos los muertos iban al Seol y que ahí estaban. Es decir, cuando Mateo escribe esto, muy probablemente lo que está haciendo es demostrar que cuando se rompe el templo, los muertos salen porque ya esa antigua creencia de que los muertos no iban a ir a ningún lado, sino que iban a permanecer el resto de los tiempos en el Seol, también se había roto. Jesús había abierto la puerta del infierno para que los muertos, los santos muertos, no los muertos malos, saliesen de allí. Eso es muy interesante también esa idea, ¿no? Y eso es importante Eso es lo de romper entenderlo. el velo, eso es lo que se rompió el velo del templo, ¿no? Claro, el velo del templo es una cosa muy simbólica que mucha gente no suele entender, ¿no? Y que para eso hay que entender Ujú. un poco cómo funcionaba, qué era el templo y qué era el velo. El templo de Salomón era una sociedad tan tremendamente normativa y machista como lo de los judíos. Era un lugar, había dos velos en el templo de Salomón, ¿no? Dos cortinas. Una Ujú. cortina que es la exterior, que era la que separaba el patio de los gentiles del atrio de las mujeres, que ese velo no podía traspasar ningún gentil, solamente los judíos. Y luego estaba el velo que separaba la zona principal del templo del Santo Santorum, que es donde estaba, supuestamente donde estuvo en otros tiempos, el Arca de Alianza y demás, ¿no? Ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote y solamente una vez al año, en el día de Yom Kippur, que es el día de la expiación judía. Y solamente podía entrar el sumo sacerdote con el que iba a ser su sustituto, que ya se sabía, ¿no? Ujú. Solamente eso. Entonces, claro, cuando Marcos introduce esta escena, o Mateo, todos los sinópticos lo hacen, lo que quiere mostrar es que ese velo que antes separaba a Dios simbólicamente de su pueblo, se había roto. Por lo tanto, ya Dios, ya para acercarse a Dios no hacía falta ir al templo. Lo que está diciendo realmente es que ya no hacía falta ser judío para contactar con Dios. Que Dios había abierto, o sea, que Jesús había abierto el templo para todo el mundo. Y que el Ujú. nuevo templo ya no es el templo de Jerusalén, sino Jesús. Es el nuevo templo en el que todos van a creer y en el que todos van a poder contactar directamente con Dios. Pablo en sus cartas usa mucho eso y además lo utiliza una metáfora que es muy difícil de entender y que los cristianos la utilizan hoy en día, seguramente sin entender la magnitud de esa metáfora, que es cuando dice Pablo, yo cogí su cruz, yo cogí la cruz y me crucifiqué con él.
Pablo cuando dice eso, lo que está diciendo es precisamente esto. Jesús lo que hizo es abrir con su muerte en la cruz ese velo del templo, romper ese velo, y a partir de ahí todos los que cojamos, con los que lo imitemos a Jesús cogiendo su cruz, es decir, cogiendo su mensaje, ¿no? O cogiendo, entendiendo su muerte y el motivo de su muerte, habremos conseguido contactar con Dios. La forma de acercarse a Dios es esa, ¿no? De hecho, hay un libro muy típico del cristianismo de la Edad Moderna que se llama así, Imitación de cruz, que lo que defiende es precisamente eso, ¿no? Esa metáfora tan sangrienta, ¿no? Por otro lado, pero bueno, que no deja de ser lo que Pablo cuenta, lo que Pablo representa. Bueno, pues alucinante como siempre Óscar Fábrega. Yo siempre lo digo, ¿no? Digo, es que Óscar Fábrega es una pisonadora de conocimientos, porque la verdad es que la cantidad de cosas que cuentas en poco tiempo, con todos los datos, con los números y con las precisiones, es alucinante y dejas a todo el mundo sin parpadear unas cuantas horas. Así que Óscar, de verdad, que como siempre, muy agradecido. Vamos a repetir dónde te puede conocer, dónde puede ver la gente dentro de unas semanitas. Cuéntanos tu charla de Mora. Eso es, el último fin de semana de noviembre, en Mora, en Toledo, el 29 de noviembre precisamente, se va a echar a las 9 de la noche. Creo que además después hay una ruta por allí, por un cementerio especial que hay en el abandonado que hay en ese pueblo, o sea que también estará interesante. Y que hablaré un poco sobre esto y sobre algunos temas más que tienen que ver con aspectos no demasiado conocidos del Nuevo Ujú. Testamento, del cristianismo primitivo. Y además, a mí me gusta mucho porque simboliza perfectamente cómo es el trabajo que hacemos, ¿no? De exégesis, que yo creo que es muy interesante y que no sé, puede ser ilustrativo, ¿no? Para que nos conozcan un poco más estos frikis de la búsqueda del Jesús histórico que somos. Qué bueno, qué bueno. Vamos a recomendar, ¿eh? Eso no estaba en mi libro del Nuevo Testamento. Aquí Oscar cuenta varios de los aspectos que hemos tocado en esta entrevista y muchísimos más. Así que os voy a dejar, de hecho, el enlace de su obra. Siempre lo recomiendo. Dios ha vuelto. Libro fundamental para conocer las curiosidades de las religiones más raras del mundo. Sí, Prohibido excavar en este pueblo. Durante mucho tiempo, mi libro favorito de Óscar Fábrega sobre la historia de René Chateau, hasta que me leí Dios ha vuelto, que es mi favorito. Oye, Óscar, antes de terminar, sabes que siempre tengo alguna pregunta íntima y esta vez voy a copiarte en alguna, ¿eh? Porque Óscar habitualmente en su programa, en su podcast, nos pone a los entrevistados a veces entre la espada y la pared y a ver si se cree que va a ser él el único. Bueno, ¿Óscar Fábrega cree que hay vida fuera de la Tierra? sí. No solamente creo que hay vida, sino que creo que hay vida inteligente y tengo la más absoluta convicción. O sea, no tendría sentido. O sea, es más, yo si me apuras, yo creo que la materia está programada para tender hacia la vida. O sea, yo creo que es la última manifestación de la materia cuando es la vida. Hay un libro que a mí me flipa de Richard Dawkins, que es un gran ateo, pero que me parece increíble, que se llama El genio egoísta. No sé si lo has leído, pero desde aquí lo recomiendo. En ese libro él es biólogo, pero también es muy ateo, ¿no? Y en ese libro lo que plantea es que realmente los humanos, los animales, no somos nada. Lo que importa es el ADN. El ADN es una molécula increíble que probablemente nació aquí en la Tierra y que su objetivo es expandirse. Y probablemente nosotros somos la mejor creación de ese ADN porque somos los únicos que le vamos a permitir expandirse fuera de la Tierra, ¿no? A mí esa idea me parece tan poética y a la vez tan religiosa, entiéndase, que yo creo que así funciona un poco el universo. O sea, creo que es igual que desde un primer momento, tras el Big Bang, empezó a formarse la materia a partir de unas cuantas leyes físicas, creo que una de las leyes es precisamente tender hacia la complejidad definitiva que es eso, la vida. La vida basada en el ADN o en otras formas. O sea que sí. Respuesta clara. ¿Y esa posible vida extraterrestre ha visitado la Tierra? Y no me estoy refiriendo a la teoría de la panspermia de algo sutil que haya caído un meteorito con algún tipo de Sí. bacteria, etcétera. No, no. Yo me refiero a extraterrestres ovnis visitando la Tierra. A ver, yo no tengo, te diría que no, con un alto grado de posibilidad, aunque no puedo negarlo por completo, ¿no? Pero te diría que no. Por supuesto te diría que esa no es la explicación para mí del fenómeno ovni. O sea, yo estoy convencido de que el fenómeno ovni es real, estoy convencido de que, igual que estoy convencido de que las apariciones marianas son reales, pero ni son extraterrestres ni es la Virgen María la que se le aparece a la gente.
Y ahí es donde entra otra creencia mía que es muy difícil de explicar y que entra en clara contradicción con otras creencias mías. Pero bueno, así somos de complejos los humanos, ¿no? Y es que yo estoy convencido de que la realidad es mucho más compleja de lo que sabemos. Creo que es muy probable que aquí mismo haya otras realidades que intentan comunicarse de algún modo con nosotros desde la más remota antigüedad. No sé lo que es, podría aventurarlo, ¿no? Pero quizás eh, ese intento de comunicación es lo que dio en un primer momento origen, quizás a fenómeno religioso. O sea, estoy convencido de que existe algo, que no sé lo que es, pero que guarda mucha relación con nosotros y que probablemente la ciencia algún día pueda explicar, que se intenta comunicar y que lo hace de forma distinta según el momento y según el contexto. Es decir, las apariciones que había de duendes en la Edad Media, las apariciones de espíritus que se dan en muchas comunidades tribales, las apariciones marianas, el fenómeno ovni, incluso las apariciones de muertos, de fantasmas, creo que todo eso forma parte de algo que se quiere comunicar con nosotros y que no puede hacerlo. Te voy a poner un ejemplo, fíjate, para que me entiendas que te puede parecer una locura, pero a ver, la novela Contact o la película Sí. Contact, que supongo que habrás visto, ¿no? Al final de esa novela en la novela consiste en que unos extraterrestres le mandan unas instrucciones a la Tierra para que construyan una nave que le va a permitir ir en un agujero de gusano a otro lugar del universo. Cuando llega allí, Judy Foster, en la novela son 5 personas, no es solamente una como en la película, pero cuando llegan allí, se le aparece, en el caso de la película, el padre de Judy Foster, que ya ha fallecido, y le cuenta que ellos son extraterrestres, pero que no pueden mostrarse tal y como son, porque no podría entenderlo jamás por su marco de referencia. Y lo que hace es recrearle una ilusión, pero física, que incluso la puede tocar, basada en los propios recuerdos que ella tiene, ¿no? Algo así creo que es lo que estoy diciendo. Creo que hay una interacción entre una realidad que se comunica con nosotros y que proyecta, pero que incluso puede ser física, algo que es una ilusión, pero que a la vez es mentira, pero que es un intento de comunicarse, ¿no? Y eso explicaría, por ejemplo, la campana de silencio típica que se da tanto en las apariciones marianas como en el fenómeno ovni, como en... No sé, creo que un poco va por ahí eso, esto sería para hablarlo durante horas, pero esa Bueno, quizás sea de las creencias más complejas que puedo tener yo en este aspecto, ¿no? Fíjate. bueno, y muy interestelar también, todo lo que estás Claro, comentando, claro, ¿no? Del claro, final de la película, exactamente. claro. Venga, la última, Oscar. ¿Oscar cree que hay vida después de la muerte? A ver, yo te diría que no, pero después de haberte dicho lo que te acabo de decir, es un poco contradictorio, ¿no? Entonces, lo que sí tengo claro es que lo que no hay, eso no creo que dependa de la moral, no creo que dependa de la ética, no creo que dependa de cumplir una serie de normas, no creo que haya un juicio final, ni nadie que pese nuestras almas cuando muramos. Si existe la vida más allá de la muerte, todos vamos a vivir más allá de la muerte. Da igual lo que hayamos sido en vida. Por lo tanto, si algo natural, algo que por lo que sea, algo pasa con nuestra conciencia que es capaz de sobrevivir. El problema está en que hay muchos científicos que defienden esa posibilidad como por razonable y como por plausible, ¿no? Por lo tanto, ya te digo, no me atrevería a negarlo por completo. Si tuviese de valorarlo de 1 a 10, como yo suelo hacer a mis entrevistados, yo te diría que probablemente le daría un 6 a la posibilidad de que haya una vida más allá de la muerte, pero entendida en esos términos. O sea, no religiosa, no ética, no moral. Y sobre todo, lo que tampoco tengo muy claro es que sea posible contactar con esa vida. Otra cosa es que ya puesto a especular esa vida, cuando pase eso, pasemos a formar parte de eso que quiere comunicarse con nosotros y que haya fallos en ese sistema. Es decir, o que haya personas que tengan una capacidad para comunicarse con lo otro, ¿no? Eso que te estoy diciendo. Y que ahí es donde surjan quizás esa gente que se comunica, ¿no? A mí me cuesta mucho creer, por ejemplo, y mira que son amigos que lo he visto actuando, a gente como Aldo Linares o Concha Navarrete o muchos mediums, ¿no? Porque, claro, te lo cuentan con una absoluta seriedad y seguridad de lo que están presenciando, ¿no? Pero ¿qué es realmente lo que están presenciando? Y si es otra cosa que ellos interpretan así por su marco de referencia, que está construido como en la película Contact, a partir de nuestra experiencia, no somos... Igual es una realidad tan inefable que no somos capaces de expresarla con nuestras palabras y lo que hacemos es reconstruirla como podemos, ¿no? No Mm. sé, quién sabe si puede ser algo así. Pero si te das cuenta, fíjate, como yo muchas veces me da rabia cuando dicen que los ateos somos descreídos en todos los aspectos. Yo no me considero ateo, sino bien descreído, pero yo solamente no creo en dioses, pero sí creo en otras muchas cosas. Es decir, no tiene porque nada de esto depende de Dios. O sea, puede haber extraterrestres, puede haber vida más allá de la muerte y puede haber apariciones de seres y de cosas sin que Dios esté presente y sin que tenga nada que ver. Y desde luego no este Dios ni estos dioses. Bueno, bueno.
Pues muy bien, Óscar, que te dejo las últimas palabras para que concluyas, para que te despidas. De verdad que muchas gracias. Joder, la verdad es que llevamos aquí un montón de rato, pero bueno, yo creo que escucharte es pura sabiduría. A la gente le encanta, el chat está que arde. Así que muchas gracias, Óscar Fábrega, por enésima vez el habernos acompañado en Desafío Viajero. Un honor, un placer como siempre. Y oye, amigo, despídete. Nada, gracias a ti, ha sido un placer volver a hablar contigo. Máximo respeto y máximo abrazo a toda la peña de Valencia, que es tu tierra, aunque no sea tu tierra de nacimiento, es tu tierra vital. Una pena por lo que estéis pasando, espero que todo vaya bien, no puede ir a peor, aunque por desgracia siempre se puede ir a peor. Y que decirte que muchas gracias, amigo, y que ha sido un placer, como siempre, volver a hablar contigo, y que espero que volvamos a hablar pronto. Yo te digo que hay novedades que saldrán en breve, y que además que igual las sabes. Yo lo sé, pero no lo puedo decir, amigos. No puedes. Venga, colegas, a pasar muy buena noche, aventureros, sed buenos y nos vemos el domingo. Continúa nuestro viaje de misterios del Antiguo Egipto. Hasta la vista, aventureros.